escuchando o no? Sí, se está escuchando. Ahora sí. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio, por la presentación y por generar este espacio de reflexión sobre las experiencias de cooperación intermunicipales como antecedentes para pensar una coordinación metropolitana. Les queremos dar la bienvenida desde aquí, de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hay más de 200 personas inscriptas que se irán sumando a lo largo de esta mañana y, por supuesto, luego permanecerá esta charla en el canal de YouTube de la Legislatura para que podamos seguir compartiendo y reflexionando sobre una temática que está muy vigente, ¿no? Que es muy actual, porque se da justo en un contexto en donde la coordinación metropolitana de políticas está absolutamente vigente, al punto tal que hoy me despierto y cuando veo la tapa de uno de los diarios habla de dos palabras que no solemos ver en la tapa de los diarios, que es acuerdo y área metropolitana. Hoy se habla de un acuerdo entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires sobre una cuarentena diferenciada en el área metropolitana, que es justamente nuestro tema de estudio. Y la realidad es que desde que apareció el primer caso de COVID en Argentina, se produjo una coordinación, se trabajó mancomunadamente en los tres niveles, ya sea del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y la razón es simple, y acá también vamos a analizarlo con Daniel, que es que ante una pandemia, ante un fenómeno global que no reconoce fronteras, las soluciones tampoco pueden tener límites. Entonces, no hay posibilidad de tener éxito al problema sanitario, económico, social de esta pandemia si no se trabaja interjurisdiccionalmente. Y enseguida uno se pregunta, bueno, ¿qué hubiese pasado si hubiese existido un andamiaje institucional más sólido y más fuerte a la hora de coordinar estas acciones? Por supuesto que es una pregunta contrafáctica, que no tiene sentido hacérsela de aquí para atrás, pero sí tiene mucho para aportar de los desafíos que tenemos para adelante en términos de qué características debería tener la coordinación del área metropolitana, quiénes deberían integrar ese espacio. Y hoy tenemos a un expositor de lujo. Ahí, Daniel, debo reconocer que hasta que te conocí, yo daba vueltas en círculo pensando en por qué en los claroscuros de la construcción institucional de la región metropolitana y cuáles eran los casos de éxito y de fracaso y por qué no habíamos logrado generar desde una mirada de modelo más supramunicipal, pero una vez que conocí tu trabajo me di cuenta que es muy enriquecedor y como una primera etapa y aproximación a esta temática de la construcción de lo que vos solés decir que es una mesa de cuatro patas. Es muy interesante aprender de toda la experiencia que venimos andando o el camino que venimos recorriendo en materia de interconexión, o vos lo llamás asociativismo intermunicipal. Así que el objetivo de hoy es justamente pensar, o que nos ilumines, acerca de aquellas enseñanzas, aspectos positivos o aprendizajes que vos bien conocés del territorio de abajo para arriba sobre la construcción de consensos y de coordinación municipal para iluminarnos a futuro a pensar cuáles son las características de ese diseño, cómo podemos pensar un modelo de mesa de cuatro patas donde estén tanto la provincia, la nación, la ciudad de Buenos Aires y, como vos bien decís, los municipios, en general una nueva, lo que denominamos gobernanza metropolitana. En este sentido, para darte la palabra y encuadrar esta charla, me gustaría preguntarte acerca de cómo hacemos para capitalizar. Vos en muchos foros hablás de que esta coordinación en el área metropolitana se dio más por temor que por elección. Entonces, ¿cómo podemos hacer de acá al futuro para aprender y capitalizar esta experiencia y hacerlo más por amor o por elección a futuro? Y bueno, y en una segunda instancia, después de tu ponencia, empezar a pensar un poco más
puntualmente cuáles son la agenda de trabajo y cómo priorizamos aquellos asuntos que tengan que ver con definir el área, de quién estamos hablando, definir una cultura y todos los aspectos, los desafíos que tenemos por delante, los incentivos, el financiamiento, pero eso lo dejamos para una segunda instancia antes de las preguntas de la audiencia. Daniel Crabacuore, muchos lo conocen, es doctor en Dirección y Gestión Pública Local de la Universidad Jaén en España, es director de Gobiernos Locales de la Universidad Nacional de Quilmes, es presidente, por supuesto, de la fundación que todos conocemos, Internacional para el Desarrollo Local, FINDEL, además de ser investigador, un prestigioso investigador de diversas universidades internacionales, y ha publicado 11 libros, más de 32 capítulos en distintos libros. Así que bueno, este es un mini resumen para darte la palabra, Daniel, y agradecerte por compartir con nosotros este tiempo, tus conocimientos, y para iluminarnos sobre los desafíos que tenemos para delante a la hora de pensar una gobernanza metropolitana. Bueno, buenos días a todos, un gusto. Mi agradecimiento, Natalia, por la presentación que hicieras. Mi agradecimiento a la legislatura por esta invitación para esta presentación que voy a hacer de evaluación de los mecanismos intermunicipales en la escala metropolitana en la Argentina y tratar de identificar algunas ideas para construir esta tan necesaria gobernanza metropolitana en el área metropolitana de Buenos Aires. Me voy a tomar la atribución de compartir con ustedes unas filminas para ir ordenando lo que va a ser esta presentación. El primer tema de la coordinación metropolitana en la Argentina es identificar que esta es una de las modalidades de intermunicipalidad, o sea, los arreglos institucionales por el cual dos o más gobiernos locales construyen políticas públicas de manera coordinada. La coordinación metropolitana es una de las modalidades de esta modalidad intermunicipal propio de un territorio particular, como son las áreas metropolitanas. No voy a abundar aquí, existe suficiente bibliografía, y para los que tengan interés, yo he producido varios materiales que están en mi canal de YouTube, donde están todas o buena parte de las conferencias que suelo dar sobre el tema intermunicipal. La coordinación metropolitana tiene todos los problemas que tienen todas las intermunicipalidades. Problemas que tienen que ver con la tensión entre los actores, en la duración de las estrategias, los problemas de la planificación, todos los mismos problemas que tienen todas las estrategias intermunicipales. Ahora, el problema en nuestro país es, como yo digo, quizás un poco en blanco sobre negro, que en la Argentina el tema metropolitano no es un problema de política pública, ni nunca lo fue. Y como bien decías en este momento, Natalia, pareciera que en esta situación de emergencia tuvimos que identificar que no teníamos ninguna construcción institucional para poder resolver esta estrategia en la escala metropolitana. Por supuesto que sobre el final de mi charla me voy a dedicar a reflexionar un poco sobre esta situación que efectivamente yo he definido como de coordinación interjurisdiccional por el miedo, pero quiero señalar
que toda nuestra trayectoria, salvo, y ahora vamos a hacer una pequeña evaluación de las situaciones en distintas provincias y en distintos momentos históricos, lo metropolitano no ha sido tema del interés del Estado, y por lo tanto no hay una construcción de políticas públicas. Y por supuesto, yo soy de los que cree, y voy a insistir ahora, sobre todo al comienzo de la presentación, que yo creo que no se resuelve con la construcción de autoridades interjurisdiccionales. Que el problema no pasa por la falta de más y más organismos que trabajen sobre esto, sino sobre otras directrices. Como yo señalo en esta segunda filmina, hay un conjunto de lecturas incompletas de la coordinación metropolitana en Argentina. Primero, hay un error en pensar que el hecho metropolitano se limita a Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán. De hecho, un programa que tuvo el gobierno nacional hace unos 20 años, para intervenir presupuestariamente, se llamó GAU, Grandes Aglomeraciones Urbanas, trabajaba exclusivamente estas 5 metrópolis, como si la Argentina solamente tuviera un problema metropolitano en estas grandes ciudades del país. Después vino otra iniciativa, también del gobierno nacional, que fue el DAMI, que incorporó otras áreas metropolitanas, Neuquén, Posadas, Salta, Santa Fe y la comarca Birch Valdés, alrededor de la región de Puerto Madryn, Trelew, Rawson. Pero sigue sin haber en la Argentina un reconocimiento de que, de acuerdo a los datos del INDEC, tenemos algunas ciudades, además de las 23 áreas metropolitanas reconocidas por nuestro Instituto Estadístico, que también están en proceso de metropolización. Puede ser el caso, por ejemplo, de la ciudad de Rafaela o de la ciudad de Mar del Plata, que van teniendo, digamos, estos mismos procesos de metropolización y con los consiguientes problemas que esto genera en la vida cotidiana. El segundo tema de las lecturas incompletas de nuestro país es que fenómenos como la metropolización interprovincial, nosotros tenemos algunas áreas metropolitanas que tienen estas características. Por ejemplo, el Gran Neuquén, en toda la región de la confluencia. Que tenemos áreas metropolitanas que son transfronterizas, como es el caso de Posadas, que enfrenta el problema de que en el Paraguay la dinámica del crecimiento urbano es mucho más importante que la de la ciudad de Posadas, pero en algunos servicios, como por ejemplo el sanitario, generan una gran presión sobre los sectores de salud de la ciudad argentina. O tenemos el problema de la convergencia de áreas metropolitanas. Nosotros tenemos, lo podemos analizar de cualquiera de los dos puntos de vista, pero por ejemplo nosotros tenemos el Gran Paraná y el Gran Santa Fe, tenemos el Gran Corrientes y el Gran Resistencia, que en esta situación pandémica se ha puesto en tensión la relación entre estas dos ciudades, donde no solamente que tenemos la convergencia de 2 áreas metropolitanas, y estos problemas no son reconocidos. Por otra parte, como decíamos antes, yo creo que ha habido una insistencia demasiado marcada para el problema de que el hecho metropolitano se resuelve con la creación de autoridades interjurisdiccionales que ordenen la dinámica de los actores jurisdiccionales en el territorio.
como si el problema fuera el de la construcción de una institucionalidad, de nuevos organismos, designación de personal, en general, de compra de materiales, y el problema no pasa por ahí. Y por último, yo creo que hay una lectura incompleta que hace que se reconozca que los actores políticos jurisdiccionales de más peso, y verán ahí que hay una S, de más peso político, pero también de más recursos, deben conducir ese proceso de ordenamiento, y los otros actores políticos deben encuadrarse, deben ajustarse a estas reglas sin poder generar opinión. Y en esto es un poco lo que destacabas vos, Natalia. Yo siempre he señalado que el fenómeno metropolitano requiere de una participación más igualitaria por parte de todos los actores, de todos los niveles que se involucran en el territorio. Efectivamente, vamos analizando un poco más estas 23 áreas metropolitanas del país. Recordemos que en nuestro país no hay régimen constitucional ni legal para las áreas metropolitanas. Las únicas excepciones las empezamos a ver en algunos niveles, en algunas provincias, para algún tipo de construcción legal, legislativa, alrededor del fenómeno, pero en las constituciones, tanto en la nacional, obviamente, donde solamente el 5 y el 123 hablan del tema municipal, y en las constituciones provinciales, y esto sí es más llamativo, no hay referencias al fenómeno metropolitano, cuando prácticamente todas las ciudades capitales de las provincias argentinas, salvo algunas excepciones, están en procesos de metropolización. Por otro lado, tampoco hemos tenido muchas políticas públicas, en este caso de nivel nacional, que orienten el fenómeno metropolitano. En general, ahí yo pongo dos: el GAU, que atravesó la primera parte de nuestro siglo, el DAMI, que es una política más contemporánea, pero donde muchas veces lo que hay en estos programas nacionales es financiamiento para municipios metropolitanos. Pero esto lo diferencia de lo que es el financiamiento del problema metropolitano. Porque financiar un área metropolitana no es, y no entraré en mucho detalle en esto, pero no es llegar al despacho de un intendente de un municipio metropolitano y decirle, preguntar, bueno, usted, intendente, ¿qué tipo de obra necesita? ¿Un cordón cuneta, un asfalto, un arreglo de una plaza? Y ese financiamiento, que puede ser muy válido para ese municipio, sin embargo, no resuelve el problema metropolitano, que va mucho más allá del financiamiento ocasional a uno de estos municipios. Adicionalmente, las áreas metropolitanas tienen un problema, que son las grandes dificultades que existen en esos territorios por un problema que tiene nuestro sistema, que es la superposición competencial entre niveles de gobierno, todos lo sabemos, a quién corresponde una determinada competencia municipal. Hay algunas, como salud, como la materia social, donde hay una enorme, en general, confusión alrededor de estos problemas, de estas competencias, y además una alta incidencia en nuestro sistema de competencias concurrentes, donde los niveles de diferenciación entre los tres niveles de gobierno son bastante difusos. Queda más que claro, vi entre los asistentes mucha gente del conurbano, hasta dónde llega, por ejemplo, la materia social del gobierno nacional, la del gobierno provincial y la de los gobiernos municipales. Uno tendería, si uno desconociera cómo funciona la realidad, a suponer que existe una coordinación entre los tres niveles, pero la triste realidad es que no, que más bien en el territorio puede estar pasando que alguien esté recibiendo beneficios de los tres niveles y alguien que está en una casa contigua no esté recibiendo ninguno, porque esto en general
si bien se ha ido avanzando poco a poco en mejorar, y esto, el gran ordenador, por ejemplo, en la materia social, ha sido el empobrecimiento primero de los municipios y después de las provincias, pero en cualquier caso, los límites son bastante difusos. Por cuarto punto, también las áreas metropolitanas, hay muchas veces dificultades en la acumulación política que impacta sobre la articulación metropolitana. ¿Esto qué quiere decir? Que claramente en las 23 áreas metropolitanas del país, habitualmente son las 23 jurisdicciones donde se definen muchas veces las elecciones. Y entonces hay un interés, tanto del nivel nacional, cuanto de los niveles provinciales, digamos, por el peso relativo que tienen las ciudades capitales de provincia en los electorados provinciales. Pensemos que en muchas provincias más del 50% de la población de una provincia se localiza en la ciudad capital, y una proporción aún mayor en el área metropolitana de la ciudad capital. Eso hace que sean territorios de disputa política muy, muy importantes. Paradójicamente, digamos, a estas situaciones, la coordinación interjurisdiccional desde los municipios emerge, desde mi perspectiva, como la única opción para la gestión metropolitana. Porque hemos visto muchas veces en la Argentina, y ahora voy a entrar en algunos casos particulares, aunque lo haré de manera somera, que es la idea de que puede haber coordinación, coordinación metropolitana sin municipios. Digamos, y esto me parece que es uno de los datos de la realidad en nuestro país. En nuestro país, si yo tuviera que identificar algunas iniciativas de coordinación, tendríamos que remontarnos. La primera iniciativa que hubo en nuestro país es muy curiosa, data de los años 60, fue la llamada Prefectura del Gran Rosario. Nació a partir de un área de la coordinación del ingreso del transporte ferroviario a el puerto de la ciudad de Rosario. Entonces se firmó un convenio, en este convenio se fueron incorporando más municipios, y la experiencia funcionó desde 1967 hasta 1976. Es interesante, se creó en un gobierno militar. Uno podría suponer que por la propia estructura de la imposición de un gobierno dictatorial arriba de los gobiernos municipales, esto hubiera sido más fácil, pero destacamos en esta primera iniciativa la idea de que entre 1973 y 76, cuando hubo un libre juego democrático, la iniciativa también se mantuvo en esta prefectura. Paradójicamente, en el gobierno militar empiezan a aparecer algunas también de los instrumentos de intervención interjurisdiccional que vamos a identificar más con nuestra propia historia hoy, ¿no? El primero, si bien el mercado central fue anterior en el tiempo, la primera intervención interjurisdiccional en la área metropolitana de carácter donde participó el Estado Nacional fue el SEAMSE, ¿no? Esta empresa con esta estructura tripartita, pero que, como siempre uno debe recordar, el papel de los municipios se encuentra realmente subordinado, porque es un organismo tripartito donde participan la nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Este formato, digamos, de coordinación sin municipios se va a repetir históricamente en la región metropolitana de Buenos Aires. En Corporación Mercado Central, todos sabemos la larga historia de construcción del mercado, que se inauguró a mediados de los años 80. Acumar va a tener esta estructura, más allá del peso que van a tener los municipios, digamos, en Acumar, se va a exteriorizar más por el lado del lobby político que por el lado de la institucionalidad y de la representación de los intereses municipales.
En la Agencia Metropolitana del Transporte, un tema crítico, todos sabemos, en la vida de los ciudadanos, estamos viendo en este momento, y donde no hay representación municipal, y va a terminar en la iniciativa del COCAMBA, sobre la cual me voy a referir por haber sido partícipe del Consejo Asesor de la institución. Otros grandes actores, muchas veces olvidados, de un peso notable en la coordinación metropolitana, son las empresas públicas y privadas de servicios públicos, que desarrollan en este territorio en particular, del área metropolitana de Buenos Aires, un enorme peso en las decisiones urbanas, digamos. Y hoy el gran ordenador está en AISA, y llamativamente, recién en esta gestión, aparecen de lleno, en el directorio de la empresa, aparece la representación, por la vía de la designación de algunos directores, de intendentes de la región. En las provincias, el proceso ha sido también más ocasional, han ido apareciendo legislaciones, destacaría la Autoridad Metropolitana del Transporte de Salta, en el momento en que hizo eclosión, después de la crisis del 2001-2002, el transporte público en la ciudad estaba muy conflictivo, el gobierno provincial avanzó con la Autoridad Metropolitana del Transporte, y con una empresa, tienen el modelo de una empresa estatal, integrada por el gobierno provincial mayoritariamente, con una participación minoritaria del gobierno de la ciudad de Salta, en el tema del transporte. El Instituto de Planificación Metropolitana de Córdoba, que apareció en el 2007, el ente metropolitano Unicipio, promovido por el Ministerio de Ambiente de la ciudad de Mendoza, la Ley de Áreas Metropolitanas de la provincia de Santa Fe. Recordemos que además la provincia de Santa Fe es una provincia que, al igual que Mendoza, no reconocen la autonomía municipal, y más recientemente el ente de coordinación metropolitano de Catamarca, que es de 2018. Ustedes verán que no, en general, en todos estos mecanismos, la participación de los municipios queda siempre subordinada a la participación del gobierno provincial. No son, en general, mecanismos intermunicipales, sino quizás la que más se acerca a una estrategia intermunicipal sea el andamiaje de la Ley de Áreas Metropolitanas de Santa Fe, que promueve la constitución de lo que llamamos supramunicipalidades, donde los municipios entran en un mecanismo de articulación, pero con la participación del gobierno provincial. Señalé que iba a hablar sobre el caso del COCAMBA, porque hubo muchos mitos alrededor del tema del COCAMBA. El COCAMBA, para los que no lo conozcan, es un organismo provincial, es un organismo tripartito de la Nación, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, creada por el presidente Macri, dependiente del Ministerio del Interior. Ahí aparecen varios elementos, aparecieron en COCAMBA, que son también algunos de los mitos que nosotros arrastramos en el tema de la coordinación metropolitana. Primero, que el monocolor partidario actúa como ordenador de este fenómeno. Siempre se dice, bueno, el día que haya un monocolor partidario, que todas las autoridades formen parte del mismo partido político, va a ser mucho más fácil la coordinación metropolitana. Bueno, pues tuvimos durante 4 años un monocolor en el nacional, en el provincial y en el de la Ciudad de Buenos Aires, y sin embargo la coordinación no avanzó mucho más allá de algo más de un año de funcionamiento del COCAMBA. Inclusive, no quisiera abundar en detalles, pero
no todos los niveles también estaban con el mismo nivel de convencimiento respecto de la construcción del mecanismo. El segundo punto de la reflexión sobre COCAMBA es el famoso tema del área metropolitana sin municipios, ¿no? Lo que yo llamo la inestabilidad de una mesa de tres patas, digamos, ¿no? Cuando yo pienso en la nación, en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, estoy pensando en una mesa de tres patas. Y todos sabemos, cuando vamos a algún hipermercado a comprar una mesa para el jardín, que las mesas de cuatro patas son mucho más estables. En COCAMBA los municipios formaban parte del Consejo Asesor, el primer secretario del COCAMBA, yo sé fehacientemente que visitó a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, del área metropolitana, pero formaban parte de los municipios de un consejo asesor, muchos de los intendentes, agradezco a muchos de ellos que gozo de su amistad, me llamaban para preguntarme de qué se trataba esto, digamos, ¿no? O sea, no era un mecanismo de integración, y esto claramente no favorecía la gobernanza metropolitana. Yo creo que un tercer punto que tuvo el COCAMBA es la falta de consideración de las competencias legales, esta idea que yo señalaba anteriormente, la idea de el que tiene los recursos y que tiene cierto poder político mayor, actúa como ordenador de los otros niveles, y esto no es así, digamos, más allá del no reconocimiento constitucional, los municipios, incluyendo los del área metropolitana de Buenos Aires, son autónomos, más allá de que la Constitución provincial no lo reconoce, y esto implica que en general estos tipos de mecanismos estén construidos desde la idea de que el que tiene los recursos es el que actúa disciplinando a los otros niveles. Vamos a ver además, en las últimas filminas, que esto también muchas veces forma parte de cierto mito respecto de cuántos recursos se aportan en cada uno de los niveles. Creo yo que también se pecó, en el caso del COCAMBA, en una ignorancia sobre las estrategias lo que se llaman las estrategias de negociación territorial, esto es, cómo se hacen los procesos de negociación en el territorio, y por último, yo creo que hubo una falta de valoración de la representatividad y de los intereses políticos e institucionales de los actores del territorio. Vamos, creo yo que son aspectos que no podemos, si algún día vamos a construir un mecanismo de gobernanza metropolitana en el área metropolitana de Buenos Aires, creo que no podemos omitir lo que representa, digamos, la representatividad territorial de las autoridades estatales de nivel local. Respecto del mecanismo intermunicipal, que es otro, digo, que es el mecanismo más construido con otra dinámica, porque es un mecanismo bottom-up, un mecanismo de abajo para arriba, donde existe la voluntad de los municipios. En el área metropolitana de Buenos Aires fue un proceso relativamente tardío respecto de otras zonas de la provincia. La intermunicipalidad en la provincia de Buenos Aires, los primeros mecanismos datan de 1993, tuvieron un grandísimo desarrollo hasta 1999, cuando prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, con excepción del conurbano, se organizó en los llamados consorcios intermunicipales, corredores productivos, distintas denominaciones que tuvieron. El proceso en la provincia en el conurbano fue bastante más tardío, y quiero destacar las tres iniciativas que hemos tenido, digamos, las tres consolidadas, digamos, algunas no pasaron de un papel. Una fue Región Metropolitana Norte, digamos, los 4 municipios, Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, desde el año 2000, que yo lo defino como un modelo de lobby territorial, digamos. Ese fue el objetivo, tuvo un bajo nivel de institucionalización, no lo hizo por la entonces
ley vigente de la provincia de Buenos Aires, que era la ley que se había sancionado en 1999, la ley 12288, y fue claramente un modelo de lobby territorial. Funcionaba, hay un viejo libro mío, digo, de análisis del caso, de llamar articulación en la gestión municipal, en este mecanismo claramente funcionaba mejor, los años no electorales, los años electorales paraba, pero básicamente era un modelo de lobby territorial. El Comcosur, una iniciativa donde estaban los 7 municipios del conurbano sur más importantes, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Lanús y Almirante Brown. Fue el proceso más complejo en el área metropolitana, bajo la estructura de un modelo comarcal, o sea, de convergencia de las agendas locales, en el principal área electoral del país, digamos, donde todos sabemos que en esos 7 municipios, si se hicieron estudios de geografía electoral, se define básicamente cualquier elección nacional desde 1994 a la fecha, cuando se instauró el mecanismo de distrito único. Funcionó realmente muy bien, pero por un muy corto periodo de tiempo. Aquí, Comcosur requiere, digamos, el propio peso de los 7 municipios hizo que, bajo un liderazgo particular, se construyó esta iniciativa, pero cuando los actores políticos entraron en colisión en el año 2008, digamos, la iniciativa se fue desarmando. Mucho da para reflexionar la experiencia del Comcosur, que fue compleja, que generó un producto legislativo bien interesante, que fue el intento de crear una ley de asociaciones municipales nueva, la ley de consorcios de gestión y desarrollo, la 13580 de la provincia de Buenos Aires, aún con sus claroscuros. Y por último, la más conocida quizás por ser la más reciente, Región Metropolitana Norte 2, integrada por un conjunto de municipios, algunos de los que integraron Metropolitana Norte, San Fernando, Tigre, pero más desplazada hacia la zona de Pilar, Escobar y más hacia el norte. Región Metropolitana Norte 2, yo creo que define una estrategia de intermunicipalidad sin un modelo, un rumbo claro. Ha tenido primero una coordinación delegada en un profesional que la tenía muy clara. Después ese profesional se mutó, se volvió a un modelo de coordinación delegada en un funcionario del municipio. No ha tenido una gran estrategia. Parecía que sí al comienzo, hicieron un gran esfuerzo para una normalización legislativa. No es el momento hoy de discutir esto sobre intermunicipalidad, para eso queda otro tipo de conferencias y de bibliografía, pero en cualquier caso son los 3 modelos que hemos tenido de intermunicipalidad. Yo diría que el más complejo y el que más experiencias nos permite sacar es el Comcosur, desde el 2004, después con su parate, después un intento de reflotamiento en el 2016, pero en cualquier caso, ninguna de las 3 instancias logró la fuerza para sostenerse en el tiempo. Me preguntaba, y para ir terminando, Natalia, algunas ideas de cómo se pudiera resolver el problema metropolitano. Tomemos esto claramente como unas ideas alrededor de este fenómeno. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay un problema metropolitano, hay un hecho metropolitano. La política pública en Argentina no ha pensado nunca, solamente lo ha pensado eventualmente en los últimos años en materia electoral, pero no lo ha pensado como un problema. Aquí tenemos problemas de todas características que requieren que no se puede hacer una solución desde un nivel, sino que hay que hacerlo de manera
articulada, y por eso tenemos este problema metropolitano. Segundo, hay que pensar lo metropolitano desde lo intermunicipal, donde convergen actores de distinta escala. La ciudad y los municipios, que son, en principio, los que tienen en particular, donde además está el nivel nacional, que tiene sede en la ciudad, y además tenemos el nivel provincial. Pero aquí la alianza fuerte tiene que pasar fuertemente por la ciudad y por los municipios del área metropolitana. Ahí tenemos que identificar si 24, si 32 o 40, digamos. En cualquier caso, digamos, de acuerdo a la extensión que le demos al fenómeno, es ahí donde hay que fortalecer, digamos, los lazos. Después yo creo que hay que identificar el problema a resolver. Claramente, ahora lo voy a explicar muy brevemente, esta situación del problema epidemiológico le ha puesto un problema a resolver al área metropolitana. Nadie está pensando en un gran conjunto de temas, muchas veces muy ambiciosos, muy vinculados a las especulaciones académicas, sino claramente nosotros tenemos que identificar problemas y no poner la institucionalidad como el convocante de la negociación. Digamos, parece que esta es la gran enseñanza que vamos a ver ahora de este tiempo reciente. Yo creo que hay que achicar al mínimo posible la escala de los procesos de integración territorial. No hay que discutir, yo siempre lo digo, el transporte del área metropolitana. Hay que discutir cuál es el recorrido de una línea de colectivo que salga del correo central y termine en alguna ciudad del conurbano. Yo creo que hay que ir de lo particular a lo general dentro de un proyecto gradual. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo discuta, por ejemplo, el problema del transporte del área metropolitana, me van a aparecer algunos actores que literalmente no son actores territoriales. Me pueden aparecer unos actores que no tienen que ver con el desenvolvimiento de la ciudad, lo cual no quiere decir que no sean actores relevantes. Son actores, son importantes, pero el problema es ir resolviendo una multiplicidad de problemas que tenemos. Yo creo que hay que ir al revés de lo que se piensa. Por ejemplo, el tema del transporte, nosotros tenemos una autoridad metropolitana del transporte, creada en el año, firmado el convenio en el año 12, en el 13 y en el 14. Pensemos que cada uno de los socios de la Autoridad Metropolitana del Transporte de Buenos Aires se tomó un año para ratificar el convenio. Fijémoslo en los tiempos, ¿sí? Un año cada nivel. O sea, desde que se firmó el convenio hasta que se terminó de aprobar, ratificar por el Gobierno Nacional en 2014, pasaron 3 años. Entonces, hay que ir pensando, desde mi humilde perspectiva, en una estrategia de lo particular a lo general. Creo que esto es la idea de avanzar en pactos territoriales. Hay que promover cientos y miles de negociaciones dentro de un plan general. No hay que ordenar de arriba para abajo, hay que pensar una estrategia donde tendremos que discutir, bueno, cómo son los ramales de la línea de colectivo que salen por la autopista Buenos Aires-La Plata, cuáles salen por el puente Pueyrredón, hasta qué municipios llegan, convocar a esos municipios, a la ciudad, digamos, una mirada de lo particular a lo general. Por supuesto, son cientos y miles de negociaciones que hay que llevar adelante dentro de un plan general. Y para eso sí se puede necesitar institucionalidad. Yo creo que hay que además medir las políticas por su efectividad urbana y no por su rentabilidad política, como suele ser bastante habitual en la región. Y yo creo que una iniciativa, lo propongo como idea, la he hecho más de una vez, la he planteado, yo creo que tiene que haber un fondo de desarrollo metropolitano donde cada ministerio nacional, provincial y de la ciudad deba destinar un porcentaje de sus recursos a verdaderas políticas metropolitanas. Aquí
el problema de los recursos es un problema crítico. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver ahora, por ejemplo, en el caso, tomaré un solo ejemplo, que es el tema sanitario alrededor de la pandemia. Aquí hay que empezar a identificar recursos para que haya más equidad territorial entre todas las jurisdicciones que forman parte y que tienen intereses en el área. Mi última intervención es evaluar el tema alrededor de la actual crisis del COVID, del coronavirus. Por primera vez, como lo decía Natalia, como digo, hemos tenido creo que ya varias conferencias alrededor de este tema, tuvimos una muy reciente con la Fundación Metropolitana la semana pasada. Por primera vez vemos que un problema metropolitano, claramente, la gran magnitud de casos de la pandemia los tenemos concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires, vemos un problema metropolitano que se busca resolver reconociendo la existencia de que es un problema metropolitano. Y esto es una novedad en nuestro sistema político. Después, yo creo que la segunda enseñanza que nos deja esta crisis es que los actores reales han operado de manera conjunta. Y por primera vez Nación se ha reconocido que la Nación, que la Ciudad de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires y que los municipios forman parte de este problema. Esto se vio sobre todo al inicio. El presidente de la Nación ha tenido reuniones, sobre todo al principio de este proceso, en el fines del mes de marzo, principios de abril, ha tenido mucho diálogo con el conjunto de los intendentes del área metropolitana de Buenos Aires, pero también con el gobernador, con los ministros de la provincia de Buenos Aires, con el jefe de gobierno, con los ministros, y por primera vez vemos funcionar la mesa de las cuatro patas. Claro, como yo siempre digo, por la coordinación, por el miedo, por saber cómo iba a funcionar por ejemplo, el sistema de salud, digamos que fue el primer gran tema, la primera gran reunión fue alrededor del tema de la salud, en la segunda ya empezaron a aparecer los problemas más vinculados a la crisis fiscal de todas las jurisdicciones, pero en particular de los municipios. Y entonces, el gran móvil, esto es un poco lo que decíamos antes, es que como tenemos un problema, que es el problema epidemiológico, estamos pendientes de cómo resolver ese problema y no cuál es la institucionalidad que tenemos. Aquí estamos resolviendo, y se está resolviendo, un problema sin la institucionalidad. Solamente confiando en el mecanismo de coordinación interjurisdiccional, en el diálogo entre las partes y en un verdadero proceso de gobernanza metropolitana. Claro, el problema también es que esta crisis ha desnudado los problemas de inequidad territorial, la pobreza y la marginación en el área metropolitana. Y esto, digo, quiero identificar que empezamos a ver que uno piensa, y esto también es un problema del trabajo metropolitano, de que muchas veces se piensa, desde los secretarios de la planificación, que el área metropolitana es un área homogénea. Es distinta que otras áreas, pero que adentro es homogénea. Y la realidad es que no es homogénea nada. No es homogénea la ciudad de Buenos Aires entre sus barrios, no es homogénea la ciudad de Buenos Aires respecto a los municipios del conurbano, tampoco son homogéneos los municipios del conurbano. Más allá de la primera, de la segunda y de la tercera corona, digamos, que pareciera que esto, porque tampoco los municipios de cada una de esas coronas que hemos identificado los académicos tampoco son homogéneos. Por ejemplo, yo lo señalaba el otro día, y en Findel hicimos un seminario sobre el gasto metropolitano. El gasto metropolitano presupuestado en 2019 fue de 35.429 pesos por habitante. Estos son datos que nos proveía Martín Mangas, de la Universidad General Sarmiento. Claro, pero el 35.429 es un 69.886 pesos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de gasto, y de 27.000 pesos en los municipios del conurbano. Entonces, el problema es que la Ciudad de Buenos Aires tiene más del doble de recursos para invertir
en sus ciudadanos que los que tienen el promedio de los municipios del conurbano. También es verdad que dentro del conurbano el gasto municipal por habitante hay municipios que gastan hasta 4 veces más de lo que gastan los que menos gastan. Y para una idea, muchas veces se dice, bueno, el problema es que aquí hay unas jurisdicciones más poderosas, digamos, con más recursos. Y yo creo que esto es porque muchas veces hay una mala imputación de lo que significa el gasto. Y por ejemplo, se dice, es muy habitual pensarlo entre nosotros, de decir, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene, lo escuchaba ayer en los medios de comunicación, tiene el mejor sistema de salud y está preparado para atender a la población del conurbano en una epidemia. Sí, es verdad, pero la ciudad de Buenos Aires solamente gasta, si yo mirara el gasto en salud de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia y de los municipios, veríamos que la ciudad de Buenos Aires contribuye con el 34% del gasto en salud de toda la región. La provincia un 32% y el 36% del gasto de salud, o sea, es el nivel que más invierte en salud en el área metropolitana de Buenos Aires, son los municipios. Un gasto que está invisibilizado. Claro, porque uno tiende a pensar en los grandes hospitales, no piensa, por ejemplo, en toda la extensa red de unidades de atención primaria que hay extendida por todos los municipios, los 40 municipios de la región metropolitana. Y por último, la gran pregunta, y no tengo respuesta, aunque ustedes saben que yo siempre soy un poquitito pesimista. ¿Extenderemos la dinámica metropolitana más allá de la atención de la emergencia sanitaria? Lo dejo para el debate y para las preguntas que haya. Muchas gracias. Aplaudimos de acá. Bueno, Daniel, muchas gracias. Un lujo, la verdad, la claridad y tus tantos años de experiencia y de conocimiento en esta temática. Antes de pasar, mientras que hablabas, entraron varias preguntas. Antes de pasarle la palabra a Claudio para que te haga las preguntas, quisiera agradecerte por tu exposición. La verdad que fue muy claro en términos de pensar las áreas y no solo el área metropolitana, o sea, pensar el objeto de estudio como algo en plural, esto de no pensar únicamente, de no tener una lectura incompleta de la coordinación metropolitana y no pensar solamente en la autoridad, sino en estrategias de múltiples construcciones y pactos territoriales de abajo para arriba, me pareció sumamente interesante, enriquecedor. Dentro, vos bien dijiste que esos cientos de pactos territoriales tienen que estar dentro de un orden, dentro de un marco, un plan general. Esbozaste como estrategia de orden de plan general el tema de los recursos, ¿no? A través de un fondo de desarrollo metropolitano. Pero yo te quería sacar del tema de los recursos y las asimetrías para hablar de un tema que para ver si se resuelve la cuestión que vos solés decir de la falta de un régimen jurídico, ¿no? Ni en la Constitución Nacional, ni en las constituciones provinciales se habla de un orden legal sobre la cuestión metropolitana, y te pregunto si culturalmente, pensando en esto de, vos nos desafías a pensar el problema metropolitano, pensando ya en las soluciones, entendiendo que es el enfoque de abajo para arriba, pero en las soluciones en un plan general. Ese plan, ¿serviría empezar a definir culturalmente cuál es esa noción de ciudadanía metropolitana? O sea, ¿de quiénes estamos hablando? Y pueden ser múltiples, o sea, esa definición puede ser múltiple, pero digo, ¿no nos serviría empezar a definir cuáles las unidades, entendiendo que son áreas metropolitanas, las unidades geográficas de las que estamos hablando, y empezar a darle alguna especie de orden jurídico / legal para luego después definir cuáles son los problemas comunes a esas áreas, unidades geográficas? ¿Se entiende la pregunta? La pregunta es si para solucionar ese problema metropolitano, además del tema de los recursos, una primera estrategia no podría ser definirlo jurídicamente y saldar el problema de la falta de definición o orden jurídico.
Bueno, gracias por los comentarios. En primer lugar, yo creo que el tema de poner los recursos adelante de todo tiene que ver con que son los grandes dinamizadores de la política, digamos, ¿no? Entonces, si hubiera estructura, digamos, siempre que se discute sobre recursos, los procesos políticos se vuelven más tangibles. Yo creo que a nivel de las provincias, como mostré ahí, ha habido intentos, por supuesto que son estrategias perfectibles todas, digamos, ¿no? De la primera a la última, digamos, son mejorables, pero en cualquier caso, las provincias vamos viendo que se van creando mecanismos. Faltan muchos, queda más que claro. Ahí hay, los municipios son débiles, digamos, muchas veces en algunas provincias, los niveles de autonomía municipal de las provincias son muy variables, pero yo creo que ahí poco a poco, digamos, sobre todo en la ley de Catamarca, en la ley de Santa Fe, en municipio, digamos, hay un cierto movimiento en algunas provincias. Hay que identificar que hay provincias y hay fenómenos, ¿no?, que requerirían una intervención más de carácter federal, digamos, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo que hay que hacer es reconvertir algunos de estos instrumentos que ha tenido la Nación, como el DAMI en los últimos años, como fue GAU en su momento, para mirar todos los problemas metropolitanos, ¿no? Y aquí hay una responsabilidad del Ministerio del Interior en esta línea. Básicamente, pensando que el público básicamente que nos está escuchando, no exclusivamente por lo que veo en los nombres, pero sí es del área metropolitana, yo guardé muchas esperanzas de Cocamba. Yo creo que hay que crear un mecanismo, pero con una especialización, y ahí vinieron los debates más académicos que tuvimos adentro del Consejo Asesor del Cocamba, que era, ¿qué tiene que ser Cocamba? Si tiene que ser una autoridad, yo no creo que tenga que ser una autoridad, o lo que yo siempre he llamado el cerebro del área metropolitana, ¿no? Esos procesos de los pactos territoriales, digamos, sobre cientos y miles de decisiones metropolitanas que se toman, tienen que tener alguna construcción, tienen que tener una idea dentro de un plan más general, hay que ayudar a los actores a encontrarse, digo, esto también es así, digamos, quien conoce un poco la realidad de los municipios, por ejemplo, esta idea de, bueno, yo soy una empresa nacional, soy una empresa que tengo una concesión del gobierno nacional, y vengo y te rompo la calle sin avisarte, porque tengo la protección del Estado Nacional, digamos, esto es muy habitual que pase en los municipios, digo, es la pesadilla de las áreas de redes que se llaman en los municipios. Yo creo que hay que resolverlo. Creo que yo guardé bastantes esperanzas de Cocamba, sobre todo en los procesos de discusión, no la tuve tanto cuando después se fue más hacia un modelo de autoridad, y yo creo que los que promovemos estos temas en el área metropolitana de Buenos Aires, lo hablaba el otro día, por ejemplo, con Pedro de Piero, creo que vamos llegando a esta idea de que aquí lo que hay que hacer es empezar a negociar entre todas las partes intervinientes. Seguramente que un proyecto legislativo de carácter nacional, al cual adhieran las jurisdicciones. Ahí el problema es que aquí no hay, el problema claramente es la participación de los municipios, ¿no? Y justamente, si en la pandemia ha funcionado, ha sido porque el presidente ha reconocido directamente, ¿sí?, el rol central que tienen los intendentes como representantes de las municipalidades del conurbano en la resolución del problema. Aquí
hemos logrado salir de la tutoría del gobierno provincial. No lo digo por la figura del actual gobernador, lo digo en términos más institucionales. Hemos logrado saltar esto de que existe un padre provincial, digamos, arriba de los municipios. Bueno, Daniel, gracias por tu exposición. Como siempre, es enriquecedora y nos deja un montón de puntas y de ganas de salir a trabajar y salir a militar estos temas. Desgraciadamente no tenemos tiempo de seguir con la charla. Hay muchas preguntas en el chat. Yo por ahí te comprometo después a acercarte a algunas. Nos quedan además un montón de reflexiones sobre tu exposición, que siempre tira puntas muy interesantes. Fundamentalmente, yo anoté algunas en relación al financiamiento, y hay varias de los participantes, casi 150 participantes que se han sumado tanto al canal de Zoom como al YouTube. Así que yo te agradezco enormemente la disposición que siempre has tenido para discutir estos temas, y te comprometo entonces a acercarte a algunas preguntas y después poder hacer una devolución a los participantes, ya que nos hemos quedado sin tiempo de transmisión. Nuevamente gracias. Gracias a todos los que se han sumado. Los invitamos para dentro de 15 días. Gabriel Lanfranchi va a ser la tercera etapa de este ciclo de 6 charlas sobre gobernanza metropolitana. Muchas gracias, Daniel, nuevamente. Gracias, Natalia, por estar acá conduciendo este espacio, y muchas gracias a todos ustedes.